Bien, bienvenidos a la clase de literatura. Hoy vamos a trabajar el tema de mitología griega y nos vamos a centrar en una obra muy interesante. Es esta que tengo aquí en mis manos. Esta obra se llama Teogonía, que significa origen de los dioses. Y el autor es el poeta Hesíodo. Pues bien, esta obra nos va a hablar sobre la genealogía divina, de cómo el mundo griego estaba constituido por diversos dioses y estos no tenían ninguna jerarquía. Así que Hesíodo tuvo que recorrer todos estos territorios griegos para poder en cierta manera conocer qué dioses principales tenían cada pueblo y desarrollar pues una jerarquía divina y de esta manera poder explicar un origen común a todos y relacionarlos. Pero antes de ingresar a su obra, tenemos nosotros que conocer el término de mito. ¿Qué será un mito? Pues bien, ustedes tienen en pantalla la imagen de una escultura que representa a dos dioses de la antigua Grecia. Es el dios Zeus junto al lado de su esposa, la diosa Hera. Zeus va a ser considerado por los dioses como su padre, su benefactor, es decir, que él es el padre de todos los dioses. Él es el que va a regir el mundo o el panteón griego. La diosa Hera, considerada la diosa del matrimonio, es su esposa, pero a pesar de que ella era su esposa oficial, Zeus mantuvo relaciones con otras diosas, ninfas y mujeres, y esto va a dar origen a una serie de divinidades menores. Pasemos a definir qué es mito. Pues bien, el mito va a ser un tipo de narración o historia de carácter sagrado. El mito se relaciona mucho con el culto religioso. En la antigüedad los mitos servían para explicar orígenes. Por eso es que desde los tiempos antiguos estos mitos que nos contaban las hazañas de seres de carácter sobrenatural van a ser tomados como historias verdaderas, a pesar de que hoy en día nos parezcan un poco descabelladas o inverosímiles. En su momento estas historias eran tomadas como un hecho real, como un hecho que para ellos era algo que no se podía cuestionar. Como les había comentado, el poeta griego Hesíodo se encarga pues de recoger todos estos mitos existentes en el mundo griego, creando así una genealogía para ordenar el origen de todos estos dioses. Como les hablé, la obra en la cual recoge todo esto es la obra denominada Teogonía. Hesíodo explica lo siguiente en la Teogonía. Él nos habla de que en el universo únicamente existía el caos. El caos era el desorden cósmico. Y este caos en un momento determinado se va a contraer, ya se va a juntar, a contraer tanto hasta que de pronto, de tanto contraerse, va a originar una gigantesca explosión. De esta explosión van a nacer las primeras criaturas denominados los seres primigenios. Cuando se menciona la palabra primigenios, hace referencia a que estos seres van a dar origen a otros seres. Por ejemplo, el caos produjo a Gea. Gea es la representación de la tierra. También del caos se va a originar un ser denominado Tártaro. El Tártaro es lo que nosotros podemos decir o conocer como el infierno, y este se encontraba en lo más profundo de la tierra. También del caos va a surgir Eros, considerado como el deseo. Inicialmente, en un término primitivo, era un deseo, digamos, de carácter sexual, pero más adelante esto se va a convertir en algo así como el amor. Y también el caos va a producir la noche, es decir, la oscuridad. Estos seres primigenios van a dar origen a lo que nosotros vamos a conocer como los dioses, y estos se van a dividir por generaciones. Tenemos los dioses de la primera generación. Una de las criaturas primigenias, Gea, va a tener un hijo llamado Urano, que es la representación del cielo. Y como estas criaturas eran las únicas que existían, tanto Gea como Urano, el cielo, se van a unir, una especie de matrimonio. Digamos que un matrimonio por el término que nosotros usamos, ya que en esa época no existía esa palabra. Pues bien, de la unión de Gea y de Urano van a nacer tres razas distintas de hijos. Estos hijos van a ser los dioses de la primera generación. Por eso ahí en su diapositiva ustedes la ven con color rojo. Todos los que son rojos son los dioses de la primera generación. La raza de hijos que tuvo inicialmente
Gea y Urano fueron llamados hecatónquiros. Estos eran unas criaturas enormes que poseían 50 cabezas y 100 brazos. Tenían una fuerza brutal, tanto así que con sus gigantescos brazos arrancaban montañas y se entretenían en un juego salvaje de lanzarse montañas tras montañas como si fueran bolas de papel. Esto obviamente va a espantar a su padre. Urano el cielo se va a asustar del tipo de hijos que ha procreado. Pero a pesar de eso, vuelve a tener una segunda raza de hijos. Estos hijos también eran de un tamaño descomunal, pero a diferencia de sus primeros hermanos, estos tenían 2 brazos, una sola cabeza y un solo ojo. Fueron denominados cíclopes. Los cíclopes tenían la habilidad de fabricar armas. Y no solo eso, sino que podían manipular los rayos. Y estos rayos eran lanzados constantemente hacia el cielo. ¿Y el cielo quién era? Pues Urano. Entonces Urano sintió temor de esta segunda generación o raza de hijos que había tenido. Pero a pesar de eso, tuvo otra tercera raza de hijos. Esta tercera raza fue denominada titanes. Los titanes, a diferencia de sus hermanos hecatónquiros y cíclopes, tenían un aspecto y habilidad diferente. Fueron 12 titanes, 6 varones y 6 mujeres, de los cuales va a destacar el titán Cronos y su hermana, la titán Rea. Pues bien, Urano el cielo estaba temeroso de las 2 razas que había tenido antes, es decir, de los hecatónquiros y los cíclopes. Así que lo que hizo Urano fue crear un gigantesco tornado. Absorbió a estos 2 tipos de hijos y los hundió en lo más profundo del Tártaro, donde quedaron sepultados. La mamá de estos seres, Gea, se enfureció tanto que le reclamó a Urano, le dijo: «Estás loco, ¿cómo puedes hacerle esto a nuestros hijos? Libéralos». Pero Urano se negó. Entonces Gea convocó a una reunión con sus hijos los titanes y les dijo: «Su padre ha enloquecido, ustedes tienen que pelear contra él y liberar a sus hermanos». Pero ninguno quería enfrentarse al papá, a excepción del menor, el titán Crono. Así que Crono le dijo a su madre: «Yo te ayudo, pero necesito un arma para poder vencer a mi padre». Así que como Gea era la tierra, comenzó a temblar, y de tanto temblar se elevó un gigantesco volcán del cual empezó a expulsar una gran cantidad de metales. Estos metales fueron recogidos por Cronos y con ese metal fabricó una gigantesca guadaña. La guadaña, jóvenes, es un arma que de repente ustedes la pueden reconocer porque es aquella que lleva la muerte sobre sus hombros. Sí, o sea que siempre va para todos lados. Pues bien, con esa guadaña, Cronos da un salto hasta el cielo y lo ataca. Urano se defiende, pero Crono es mucho más joven. Así que Cronos con esta arma le inflige una terrible herida al padre. No solamente una herida, sino que también le secciona los genitales al padre. Así como lo oyen, se quedó sin esferas del dragón. Sí. Así que estos genitales fueron a caer al mar. De inmediato, el impacto hizo que se generara una gigantesca ola, una ola tan grande y espumosa, y de esa ola emergió la primera diosa, una mujer ya adulta, muy hermosa, que recibió el nombre de Afrodita, quien más adelante sería conocida como la diosa del amor y la belleza. Pues bien, Afrodita, al verse sola, lo único que hizo fue alejarse y los dejó a ellos peleando. Urano, derrotado, le lanza una maldición a su hijo, al titán Cronos. Le dijo lo siguiente: «Algún día tú tendrás hijos, y uno de estos hijos peleará en contra tuya y te vencerá, y te quitará el poder, y lo hará con la ayuda de los seres a los que tú quieres liberar». Entonces el titán se ríe y le dice a su padre Urano: «Eso nunca va a suceder, porque yo jamás voy a tener hijos, y tampoco voy a liberar a mis hermanos». De esta manera el titán Cronos rompe el pacto. Así es, rompe el pacto que había tenido con su madre Gea. Cronos va a tomar como esposa a Rea y van a vivir mucho tiempo sin procrear porque le tenía miedo pues a la maldición que le había lanzado su padre Urano el cielo. Entonces aquí vemos a estos dioses de la primera generación.
Pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a tener a los dioses de la segunda generación. Así como Gea procreó a unos seres que fueron los dioses de la primera generación, que eran los titanes, la noche también quiso ser mamá, así que ella también va a engendrar. Así que la noche tuvo a los siguientes hijos. Tánato, que es el dios de la muerte. No confundirlo con Hades, por si acaso, porque Hades es el dios del infierno o inframundo. En cambio, Tánato era un dios más antiguo, y la misión de Tánatos era, pues, cuando ya existían los seres humanos sobre la tierra, era ir de casa en casa y llevarse las almas de las personas que iban a morir. La noche también tuvo unos hijos que fueron considerados los dioses del sueño, donde va a destacar el dios Hipnos, por ejemplo, y el dios Morfeo. La noche también engendró a Némesis, la diosa de la venganza, y unas diosas bastante importantes para el mundo griego que eran conocidas como las Moiras o las hilanderas. Estas eran 3 mujeres consideradas las hermanas del destino. Ellas se encargaban de tejer el hilo de la vida de los seres humanos. Una de ellas portaba una tijera, ya que cuando ella consideraba el momento preciso, hacía un corte al hilo y la persona dejaba de existir. Entonces aquí en esos cuadritos azules tenemos a los dioses de la segunda generación. ¿Quiénes eran? Tánato, los sueños, Némesis y las Moiras. Hesíodo nos cuenta entonces que después de esto aparecen los dioses de la tercera generación. ¿Recuerdan ustedes que Crono había vencido a su padre Urano? Pues bien, Cronos se había casado con su hermana Rea, pero él había jurado no tener hijos. Pero después de muchas eras, su esposa queda embarazada y va a dar a luz a una bebé que va a recibir el nombre de Hestia, considerada más adelante por los griegos como la diosa del hogar. El titán, temeroso de la profecía, tomó una estatura gigantesca, enorme, se acercó al bebé o a la bebé, la atrapó en las palmas de su mano y se la engulló. Se la tragó como si fuera una píldora. Y no solo hizo eso con ella, sino con los siguientes hijos que iban naciendo de Rea. Es así como él se tragó a Demeter, la diosa de la naturaleza, a Hera, la diosa del matrimonio, a Hades, dios del inframundo o infierno, a Poseidón, el dios de los mares. Ya se había tragado a 5 hijos de su esposa Rea. Cuando Rea estaba embarazada por 6ª vez, la tierra, Gea, habló con ella y le dijo: ya es el momento de que se cumpla la profecía. Este bebé tiene que nacer. Cuando estés a punto de dar a luz, vete, huye lejos de tu marido. Es así como Rea escapa cuando siente ya que le vienen los dolores del parto y se refugia en la isla de Creta, donde nace el 6º bebé, a quien le pone de nombre Zeus. Ni bien ha nacido Zeus, Rea le entrega el bebé a un águila y ésta se la lleva lejos del alcance del titán. El titán se ha dado cuenta del nacimiento y de inmediato va a buscar a Rea. Cuando la encuentra, le exige el bebé y Rea ya había tramado un plan. Había conseguido una roca del tamaño del bebito y lo había envuelto en telas y colocado en un altar. El titán, al ver esto, se acercó y, sin revisar el bulto, atrapó también este contenido y se lo engulló. Lo que en realidad se había comido el titán era la roca, pero él creía que el bebé estaba adentro. Zeus, a salvo, va a tener un crecimiento acelerado, puesto que él era hijo de un dios. Así que, por lo tanto, él también era un dios, pero mucho más diferente al papá. Así que una vez que Zeus ha crecido, su abuela, la tierra Gea, lo busca y le cuenta todo. Y le dice que es el momento de que se cumpla la temida profecía. Le dice que así como él, sus hermanos también son dioses y no han muerto. Se encuentran atrapados en el estómago del papá. Así que Zeus, en complicidad de su madre Rea, prepara una bebida para hacer dormir profundamente al titán. Cronos se ha quedado dormido debajo de un árbol. Esto es aprovechado por Zeus, quien se acerca y adopta una estatura más grande que la del padre, lo toma de los pies boca abajo y le da tremendas sacudidas. Lo sacude con tanta violencia que le produce el vómito. El titán empieza a vomitar uno tras otro y tras otro a los hijos, hasta incluso llega a vomitar la piedra que se había tragado. Como les había mencionado, los hermanos de Zeus
estaban también en estado adulto y se unieron a él para pelear en contra de Cronos. Pero Cronos no estaba solo. Cronos pide ayuda a sus hermanos titanes, pero no todos quisieron apoyarlo. Un grupo de titanes se une a él y empieza una terrible batalla entre titanes y dioses. A esta guerra se le conoció con el nombre de la Titanomaquia. La guerra estaba casi pareja, es más, la tierra estaba a punto de ser destruida. Entonces Zeus decide liberar a los gigantes de 100 brazos y a los cíclopes para que se unan a la batalla. Con este refuerzo, los titanes empiezan a perder. Y no solo eso, sino que los cíclopes les fabrican armas para estos dioses. Al dios Poseidón le fabrican un tridente con el cual podía producir terremotos y hacer pues que las olas del mar salgan con furia. A Hades le fabrica una espada y un casco de la invisibilidad. Y al dios Zeus una lanza con la cual él podía reclamar los rayos, ya que los cíclopes le regalan también ese don a Zeus. De esta manera, Zeus convoca en uno solo a múltiples rayos, crea uno gigantesco y se lo lanza al titán, a su padre, al titán Cronos, fulminándolo. De esta manera, los titanes son derrotados y aquellos titanes rebeldes sobrevivientes son encerrados en las profundidades del Tártaro, donde antes habían estado los gigantes de 100 brazos, quienes ahora ya eran libres, pero ellos decidieron ahora ser los guardianes de ese lugar. Ahora que los dioses de la tercera generación habían asumido el control de la tierra, empieza la división. Poseidón se hace dueño del mar. Hades se hace dueño de la región del inframundo. Y Zeus se hace dueño de una parte de la tierra donde se erigía un gigantesco monte conocido como el Monte Olimpo, donde empieza a construir su palacio, su morada y también el cielo. Y asimismo él se hace denominar como el padre de todos los dioses. Digamos que es un título que se lo va a merecer porque Zeus pues va a tener muchos hijos y estos hijos van a formar parte de los dioses de la cuarta generación. Pues bien, aquí tenemos todos los casilleros en color naranja son los hijos de Zeus. Zeus va a tener muchas conquistas. Primero, él va a tomar como esposa a una titán llamada Temis, considerada la más sabia de todos. Pues bien, él quería esa sabiduría para sí mismo y por consejo de Gea, lo que hace Zeus es pedirle a Temis que se convierta en una diminuta mosca. Una vez que Temis se ha convertido en mosquita, Zeus la atrapa y se la devora, se la come, para de esta manera obtener el conocimiento que ella tenía. Ahora que ya no tenía esposa, Zeus se va a casar con su hermana Hera. Esta diosa, que era la diosa del matrimonio, va a ser la esposa oficial y con ella va a tener a dos hijos, Ares, el dios de la guerra, y Eris, la diosa de la discordia. Pero a pesar de que Hera fue su esposa principal, esto no impidió de que Zeus le engañara, haciendo pues que esta diosa sea muy infeliz. Es así como Zeus va a sacar los pies del plato y va a tener hijos con la diosa Demeter, con quien va a tener a una mujer, a una muchachita de nombre Perséfone, que va a ser la diosa de la primavera, con una ninfa que habitaba en las aguas de un lago, llamada Leto, va a procrear al dios Apolo, considerado el dios de los oráculos. El oráculo es algo así como el futuro. Es como que cuando tú agarras tu periódico y quieres saber qué te depara tu destino y te fijas en tu signo zodiacal, igual, los griegos creían mucho en el destino y había un dios que todo lo sabía, que todo lo veía, y ese justamente era el dios Apolo, que va a tener su templo en la ciudad de Delfos, a donde la gente iba para saber qué les iba a pasar en su futuro. Él tenía a su hermana llamada Artemisa, considerada la diosa de la cacería. Zeus, no contento con eso, va a conquistar a una humana llamada Semele, con quien va a tener un hijo de nombre Dionisio, quien va a subir a la categoría de dios. Dionisio va a ser considerado por los griegos como el dios del vino. Zeus también se va a involucrar con otra ninfa de nombre Maya, a quien va a embarazar y va a procrear a un hijo de nombre Hermes, considerado como el dios mensajero. Hasta ahí, entonces, Hera estaba pues enfurecida, ¿no?
una tras otra, engaño tras engaño. De pronto a Zeus le vino un terrible dolor de cabeza, que no se le quitaba. Pasaban y pasaban el tiempo y el dolor continuaba. Así que Zeus le pide a uno de sus hijos que le dé un tremendo golpe en la cabeza para ver si así se le iba ese dolor. Así que hicieron caso, lo golpearon con tanta violencia que se le abrió una herida en la cabeza. ¿Y qué creen que pasó? Pues que de esa herida abierta nació una hija más. Así es, pues resulta que cuando Zeus se había tragado a su primera esposa, a Temis, ella estaba embarazada. Así que Zeus estaba teniendo en la cabeza a esta hija. ¿Y quién nació de allí? Pues Atenea, la diosa de la sabiduría. Ella nace ya así en estado adulto de la cabeza de Zeus. La diosa Hera ya no pudo soportar más esto. ¿Cómo es posible que ahora su esposo pueda tener hijos sin ayuda de nadie?, pensó ella. Entonces la diosa dijo, si Zeus puede, yo también voy a tener mi hijo sin ayuda de ningún varón. Y de esta manera, por su propio deseo, la diosa Hera queda embarazada y estaba muy feliz. Pero cuando nace su bebé, se lleva una terrible decepción. Su bebé había nacido deforme. Iba a ser una vergüenza para el Olimpo. Así que la diosa molesta cogió al pequeño y lo arrojó por la ventana del Olimpo hacia la tierra. El trayecto era muy largo, así que la caída demoró casi 2 meses. El bebé, una vez que cayó en el mar, fue rescatado por una Nereida, una diosa del mar llamada Tetis, quien lo crió y cuando él alcanzó la mayoría de edad, fue al Olimpo a reclamar su posición de dios. Y así fue nombrado el dios herrero, el dios fabricador de las armas, el que manejaba los metales y también el fuego. Ya tenemos entonces ahí a la gran mayoría de dioses de la cuarta generación. Pero también aquí falta acoplarse a alguien más. Pues resulta que los titanes que no habían apoyado a la guerra y estaban libres andando porque habían sido perdonados por Zeus, también se van a juntar. Un titán de nombre Hiperión se va a unir a una titán mujer llamada Tea. Y producto de esa relación van a nacer 2 hijos. Helios, considerado por los griegos como el dios del sol, y Selene, considerada la diosa de la luna. Cuando ya se juntan todos estos dioses, que ustedes ven ahí de color naranja, es que aparece ahora sí la diosa Afrodita. ¿Recuerdan a Afrodita? La hija de Urano, la que había nacido de los genitales seccionados de ese dios. Pues bien, ella se une y entonces empiezan todos a vivir en el monte Olimpo. Es así entonces como Hesiodo nos explica esta genealogía. Ya ven cómo él organizó. Y es que en la antigua Grecia todos adoraban a dioses distintos, pero nunca habían explicado un origen. No había un origen en común. Y por lo tanto había un desorden. Así que Hesiodo lo que hace es organizarlos, establecer una jerarquía y contarnos a todos nosotros cómo es que aparecieron estos dioses en el mundo para su posterior adoración por los habitantes de la civilización griega. Pues bien, es un bonito libro que espero en algún momento lo lleguen a leer. Ya lo recomiendo, tienen bastantes historias, no solamente sobre la creación de origen de los dioses, sino también de las criaturas fantásticas que habitaron la antigua Grecia o que asolaron también, porque eran unos monstruos terribles. Pues bien, chicos, eso es todo por hoy. Con ustedes será hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao.